Bueno, al parecer el- a la cúpula de esta empresa le ha como dedicado esta asamblea prácticamente digamos que tienen una cortada y se están desangrando por esa cortada. Y lo que están tratando de hacer y de lo que he podido observar de los discursos y de los videos que han dado para llegarles no a la mente, sino a las emociones. Y es interesante de que estén tan concentrados más bien en utilizar la emoción, los sentimientos y el temor en vez de utilizar evidencia. Y vamos a darnos cuenta de este discurso de David Splain, luchen con todas sus fuerzas por la fe, que obviamente la verdad les está o ya les alcanzó. Y se han dado cuenta de, no de la apostasía, porque ellos quieren hacernos ver como personas despreciables, personas malas, personas que no merecen ser escuchadas. Por más que uno ha sido y sigue siendo víctima de esta organización que se alude ser la única religión verdadera en el planeta, tiene el descaro de no solamente hacerse ellos la víctima, sino de que acusar a las víctimas de la secta o exmiembros de falsedades, como vamos a observar en este video. Pero interesante es que no mencionan una sola cosa que diga que han descubierto, que ha dicho una ex miembro de esta organización y lo ponen en video para poder refutarlo y decir, mire, hemos encontrado las siguientes informaciones en lo que dicen los apóstatas de nosotros y queremos demostrarles que esto es mentira. Pero sin embargo no demuestran una sola evidencia o nos dan un solo video o nos dan un solo ejemplo de una persona, ex miembro de esta organización, que pueden venir y decir, mira, él publicó esto y esto es mentira. Y estas son las razones por las cuales es una mentira. Entonces, vamos a escuchar a este señor, Splain, David Splain, que uh, creo que es el miembro del cuerpo gobernante que utilizan más para tratar de dar estos discursos disque eh, con un poquito más de autoridad, de evidencia, de ciencia, pero es el hombre más, digamos, en mi opinión, um, más perdido de esta organización. Porque si él se cree todo lo que él dice, y trata de manipular la historia tal cual la manipula él y he demostrado en mis videos. Esta es la peor persona que pudieron utilizar para poder impartir este discurso. Esta es mi opinión. Vamos a ver qué es lo que dice este hombre. Luchen con todas sus fuerzas por la fe. Esas son palabras de Judas, el medio hermano de Jesús. Y es importante que las analicemos en su contexto. Vamos a hacerlo. Por favor, busquen Judas, versículo 3, y dejen la Biblia abierta porque vamos a analizar otro versículo de Judas. Eso nos ayudará a entender lo que Judas quería decir. Judas, versículo 3, dice, amados, estaba haciendo todo lo posible por escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero me pareció necesario escribirles para rogarles que luchen con todas sus fuerzas por la fe. Vamos a leer lo que dice esta versión. Amados, aunque estaba haciendo todo esfuerzo por escribirles acerca de la salvación que tenemos en común,
se me hizo necesario escribirles para exhortarlos a que luchen tenazmente por la fe, que una vez para siempre fue entregada a los santos. El propio Judas había estado luchando con todas sus fuerzas por la fe. Piensen en esto. Solo 3 años antes, su hermano carnal Santiago murió apedreado por orden del sumo sacerdote Ananías. Eso fue un ataque directo al pueblo de Dios. Y debió haber sido muy doloroso para Judas y otros cristianos. Pero miren qué interesante. Judas no está advirtiendo a sus hermanos sobre el sumo sacerdote Ananías o la persecución. Él está hablando de otra cosa, de otro tipo de ataque, uno más sutil. Leamos el versículo 4 para ver por qué escribió esta carta. Fíjense en las primeras palabras. La razón es, o sea, por esto es que les estoy escribiendo, hermanos. La razón es que entre ustedes se han metido disimuladamente algunos que hace mucho tiempo fueron señalados por las Escrituras para su condena. Así que Judas estaba hablando de falsos hermanos que eran un verdadero peligro para las congregaciones, en cierto modo, un peligro mayor que la persecución directa. Ok, vamos a leerlo completamente porque no lo leyó completamente. Dice, mi razón es que se han metido disimuladamente ciertos hombres que desde hace mucho han estado señalados por las escrituras a este juicio. Hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Interesante que él nomás llegó hasta están por las escrituras a este juicio. Más nada, no quiere decir más nada porque de una vez le da otra interpretación. Entonces, estamos hablando de personas que están dentro de la organización, no fuera de la organización. ¿Y se fijaron en qué dijo sobre esos falsos hermanos? Que se habían metido disimuladamente. Ocurrió en aquellos días y también ocurre ahora. Hermanos, esto es un asunto muy serio del que queremos hablar hoy. Piensen en esto. Entonces, se han metido disimuladamente, entonces quiere decir que él se está refiriendo a los pimos que están dentro de la organización, que están mentalmente adentro, pero no, están físicamente adentro, pero mentalmente ya han despertado. Entonces, están adentro disimuladamente, porque eso es lo que debe significar lo que él está diciendo. Las personas que están adentro, porque los que estamos afuera no tenemos acceso a los Zooms, no tenemos acceso a las reuniones, no vamos a la asamblea, no vamos a ningún lado donde estén estos sinvergüenzas. Sinceramente, yo no iría a una reunión, por más que abrieran los salones del reino. Yo no iría, yo no iría. Y si iría, fuera para el memorial, solamente para irme a tomar vino y de tomar del pan. Solamente porque me da la gana hacerlo, porque para mí no significa absolutamente nada y para ellos tampoco significa absolutamente nada, porque es una manera de control. Es un método de control utilizar ese número de que participaron tantas personas de esto este año. Es un método de control, es solamente. Y los métodos de control se deben derrumbar. Y para poder derrumbarlo, yo iría solamente para cooperar en derrumbar esa práctica. ¿Desapareció la congregación cristiana por culpa de la persecución en los siglos segundo y tercero? No. Fue por culpa de falsos hermanos y enseñanzas apóstatas. Así que el diablo puede usar ataques directos, puede usar la persecución para tratar de machacar la estructura de la congregación cristiana, pero a veces trata de corromper la congregación desde adentro. Este es un ataque sutil. Sea cual sea el método que use, tenemos que luchar. Nuestra fe está en juego y vale la pena luchar por ella. Es un regalo de Jehová. Tenemos que protegerla. Es parte del fruto del Espíritu. Luchemos con todas nuestras fuerzas por la fe. Entonces,
Están sumamente estresados, al parecer están sumamente estresados que dentro de la organización hay un exceso de estas personas que ya han abierto los ojos. Han abierto los ojos prácticamente a esta imagen de indoctrinamiento que tienen las personas. ¿Ok? Al principio vamos a ver ejemplos de personas aquí que supuestamente se expusieron a material apóstata, pero fueron persuadidos a no querer mirar más, a no querer indagar más y se permanecieron en la secta. Pero los elementos de indoctrinación tienen que ver inicialmente con una persona que está estresada, tiene problemas en la vida, está débil emocionalmente y llegan los testigos y lo convencen y lo llenan de pura falsa sentidos de afección. Y obviamente la persona débil emocionalmente o que tiene un problema en la vida en ese momento cae porque necesita el compañerismo de las personas. Y luego llega una persona que se dice ser tu amigo y te vende, el segundo paso ahí, te vende entonces el mensaje que vende la organización, te hace el pitch de la organización. Y vamos a ver un punto de eso donde David Splane dice que en vez de tratar de refutar las enseñanzas o cosas que le dicen los apóstatas, tienes que animar a tu estudiante a que conozca la organización, pero que la conozca superficialmente. Que vea lo bonito, pero que no vea lo feo, que no vea lo oculto, que no vea lo que está bajo la alfombra. Entonces ese es el pitch que utiliza para poder vender de nuevo a una persona que está débil en la fe de la doctrina de la secta en caer. Y obviamente le crean una nueva realidad. El líder o la cúpula de los 8 sinvergüenzas son lo máximo en esta secta y tienen que crear un enemigo. El enemigo, siendo los exmiembros o los medios de comunicación o los gobiernos que hablan no favorable y de las verdades de esta secta peligrosa. Y por eso Rusia prohibió esta secta en ese país porque es un problema grave a la sociedad y al bienestar de los derechos humanos. ¿Y qué pasa? Dicen, bueno, tienes que animarte a pegarte a las amistades que están solamente adentro de la secta. Y estas amistades obviamente te van a llenar la cabeza de información de que lo que estás haciendo es lo correcto, que tienes que regresar a la organización, que tienes que permanecerte y obediente, aunque no comprendas lo que te están enseñando, porque es ridículo que no entiendas lo que te están enseñando y tienes que aceptarlo tal cual. ¿Ok? Pero todo esto bajo la organización de 8 sinvergüenzas, que son los que lideran esta organización, para controlar a las masas que aún permanecen adentro. Y están ahorita mismo prácticamente sufriendo el sangrado, ¿ok? Están sufriendo el sangrado de desalojo de los miembros. Entonces vamos a ver qué dice David Splane. Por la fe. En este discurso no hablaremos de la persecución, sino de 2 métodos sutiles que Satanás usa para debilitar nuestra fe: la apostasía y comentarios negativos en los medios de comunicación sobre los testigos. Entonces, la preocupación principal de esta secta es los exmiembros, que según ellos son los apóstatas, y lo que dicen los medios de comunicación. Y no es la primera vez que ellos hablen de esto. Esto lo hacían anteriormente en las mismas revistas. Y aquí tenemos una atalaya que decía evita los peligros de las redes sociales. Le vienen diciendo esto a la organización desde ya hace tiempo. Esto no es nuevo. El problema está que se ha incrementado el desalojo, el abandono de esta secta, y por ende tampoco quieren abrir los salones del reino. Entonces,
Los peligros de dedicar demasiado tiempo, pasar horas y horas usando las redes sociales y navegando por internet puede robarnos el valioso tiempo que le dedicamos a las actividades espirituales. Obviamente esto lo escribieron antes de la pandemia y no había el encierro que tenían las personas y obviamente ahora se dedican más tiempos a navegar el internet y a participar menos en actividades espirituales. Ok, entonces dice, ver contenido inapropiado, mirar imágenes provocativas puede llevar a la adicción a la pornografía o a cometer inmoralidad sexual. Leer, y aquí es donde viene el punto, leer información o blogs, los foros que él va a conversar, de apóstatas arruinará nuestra fe. ¿Ok? Publicar comentarios o fotos inadecuados, como el corazón es traicionero, una persona puede sentirse tentada a publicar comentarios o fotos inadecuadas en las redes sociales. Hacer esto podría dañar su reputación o debilitar la fe de otros. ¿A qué se podría estar refiriendo él con eh, publicar comentarios o fotos inadecuados? Si ya viene desde tiempo, esto ya viene de tiempo que está pasando dentro de la organización porque la gente cansada, ya está cansada. Entonces ponen imágenes de familias que no miren la televisión, no miren las noticias porque según ellos lo que se dice de la secta es falso. Yo entiendo que los medios de comunicación son hechos para vender publicidad. ¿Ok? Están hechos para vender publicidad. Hay ciertas noticias ciertas, hay ciertas noticias medias ciertas y hay noticias completamente falsas. Y los medios de comunicación lucran de hacer esto. Pero no quiere decir que porque están hablando algo de la secta en específico sea falso. Porque la secta, digamos, políticamente, no le es un beneficio a los gobiernos tener millones de personas en el mundo que no votan. Esa persona que no vota desperdicia la oportunidad de cambiar leyes en el país. Entonces no es oposición, no sirven, no tienen beneficio práctico para, para políticos. Entonces no es una organización a la cual van a decir yo voy a atacar a esta organización y desprestigiarla porque quiero dañarla. Ellos pertenecen al movimiento izquierdo y quiero destruir los votos de ese movimiento. O pertenecen a la derecha y también quiero destruir que esos votos no lleguen a la derecha. Esta organización es neutral, supuestamente es neutral, aunque perteneció a las Naciones Unidas. Entonces, esas son las cosas que David Splane no explica. No quiere demostrar que fueron falsas, que son cosas que se han revelado y no quiere demostrar que son acusaciones falsas porque no pueden demostrar que son falsas. Y lo mismo sucede con los anuncios en los titulares en los periódicos o en los medios de comunicación sobre ellos, o los documentales que se han hecho y que van a salir. Y por eso viene este discurso, porque sabe que va a venir un documental sobre los testigos de Jehová. Hablemos primero de la apostasía. Podríamos llamarla veneno espiritual. Pensemos en el veneno. ¿Cómo podemos evitar ser envenenados? Primero tenemos que saber reconocer el veneno y después evitarlo. El mismo principio aplica a las enseñanzas que pueden destruir nuestra fe. Pero no siempre es fácil. Es verdad que la mayoría de los hermanos no hablarían con los apóstatas a propósito, pero podría ocurrir sin darnos cuenta. A veces recibimos cartas de hermanos que están preocupados por algo que vieron en una página web, una acusación, un rumor sobre nosotros o la organización, y el problema es que no tienen ni idea de que son los apóstatas los que están detrás. Y es que los apóstatas no se anuncian diciendo, usted se encuentra en una página apóstata.
A menudo se hacen pasar por testigos sinceros que tienen dudas o preguntas. Los apóstatas no se anuncian en la página web. Ok, alguien en este canal o en los canales de los demás ex miembros de esta organización, creo que somos sinceros al decir que somos ex miembros de esta organización. Am, el material que vamos a mostrarles es material que viene directamente de la organización. Cartas firmadas con nombre legal de la corporación Watchtower, pero sitios apóstatas no anuncian que son sitios apóstatas. Bueno, vamos a ver ejemplos de sitios apóstatas para la organización. Aquí tenemos la página web del Royal Commission de Australia. ¿Okay? Dice, reporte final, investigación de recursos, sesiones privadas, informes redactados previamente. El alcance y propósito de la audiencia pública fue investigar la experiencia de los sobrevivientes de abuso sexual infantil de la Iglesia de los Testigos de Jehová en Australia. Esto es para ellos un sitio apóstata. Así es un sitio apóstata. La respuesta de la Iglesia de los Testigos de Jehová y la sociedad Watchtower Bible and Tract Society Australia Limited a las acusaciones, informes o quejas de abuso sexual infantil dentro de la Iglesia. Los sistemas, políticas y procedimientos establecidos dentro de la Iglesia de los Testigos de Jehová y la sociedad Watchtower Bible and Tract de Australia para plantear y responder a denuncias o inquietudes sobre abuso sexual infantil dentro de la Iglesia. Entonces, esta página de la Royal Commission es apóstata. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es la página de icsa.org.uk, investigación sobre la protección infantil en organizaciones y entornos religiosos. La investigación independiente sobre abuso sexual infantil ha anunciado una nueva investigación sobre la protección infantil en organizaciones y entornos religiosos. Las organizaciones comprendidas en el ámbito de esta investigación incluirían las denominaciones cristianas inconformistas, los testigos de Jehová, los bautistas, los metodistas, el islam, el judaísmo, el sijismo, el hinduismo y el budismo. Esta investigación es independiente de nuestras investigaciones sobre las iglesias anglicanas y católicas romanas. Esto es un sitio apóstata. ¿Qué más? BBC.com. La Corte Suprema declara organización extremista el Centro de Dirección de los Testigos de Jehová en Rusia y dispone que se prohíba su labor en el territorio del país. Con ello, tomó como válida una demanda presentada el 30 de marzo por el Ministerio de Justicia que señalaba un ente religioso en base cristiana de constituir una amenaza para los derechos de los ciudadanos en orden social y seguridad pública. CNN en español es un sitio apóstata. Testigos de Jehová ocultaron más de 1000 casos de abuso en Australia. Páginas así son consideradas apóstatas para la organización. Aquí tenemos otro. Yo no sé si recuerdan este documental que salió en el canal Oxygen. Mira, los testigos ahora, después de recibir documentos filtrados, el reportero Trey Bundy se propone exponer un encubrimiento de abuso sexual infantil entre los testigos de Jehová. Cuando conoce a sobrevivientes de abuso y a un abogado que lucha por la justicia, se entera que la conspiración es mucho más profunda. Oxygen es una página apóstata. Vice, otro canal que está sacando un documental esta semana sobre el abuso de menores dentro de los testigos de Jehová. Ellos también son un sitio apóstata.
Dice, Vice, ¿ok? Vice, vamos a ver qué dice sobre la cadena de cable estadounidense Vice TV estrenará un documental original que pretende descubrir la corrupción y el abuso dentro de la comunidad de los testigos de Jehová. Vice Crusaders, que se emitirá el 28 de julio, es parte de la marca Viceversa del canal, conocida por documentos que incluyen Fear of the Black Quarterback y The Neglected Pandemic. El proyecto proviene del director de Hollywood Aaron Kaufman, quien fue rechazado por su familia de testigos de Jehová después de investigar la pedofilia dentro de la organización. Ya saben, sale el 28 de julio en canal Vice TV en Estados Unidos. Esto también es un canal apóstata. ¿Ok? Ahora, yo quiero entrar y hacer, digamos, un resalto de la información que salió en este día de la asamblea sobre el video que muestran de Daniel y el rey Nabucodonosor sobre las profecías de Daniel. Y quiero que veamos la profecía y después vamos a analizar cómo esta mentira de la organización sigue vigente hasta hoy día. Y no es que es invento de uno, esto está evidenciado. Vamos a ver lo que dice el video sobre Daniel. ...607 antes de la era común... recuerden ese número. Por fin derrotamos a Jerusalén. Nuestro ejército se prepara para asediar Tiro. Deberían pensar en lo que le pasó a Sedequías. Los dioses están de nuestro lado. ¿Qué pasa? Dinos. Es Jerusalén. Derrumbaron las murallas. Quemaron las torres. Es Jerusalén. Destruyeron las murallas, destruyeron a Jerusalén en el año 607 antes de la era común. Este número o esta fecha que utiliza esta secta, digamos que no fue invento de ellos. ¿Ok? Esto fue un invento de N.H. Barber. ¿Ok? Si nos vamos al libro de N.H. Barber, The Three Worlds and the Harvest of this World, N.H. Barber fue el que le dio este número erróneo a Russell. ¿Ok? Porque si nos vemos al plan of redemption from Eden lost to paradise regained spans three worlds, el tiempo que ellos utilizan, la línea del tiempo que ellos utilizan, que obviamente es equivocada porque en esas fechas o él calculó mal, se asume que él calculó mal y no vio la historia o no vio la evidencia de la historia, que dice que el tiempo de Jerusalén fue destruida en el 606. Y por una modificación leve lo pusieron 607 para poder cumplir con los 2520 años. ¿Ok? Entonces, N.H. Barber le da este número equivocado a Russell. Russell lo utiliza. ¿Ok? Russell va y lo utiliza y lo aplica. Y hasta el día de hoy lo están utilizando. Pues si nos vamos al libro si nos vamos a otro libro de ese tiempo, The Day Dawn, on the Gospel in Type and Prophecy por J.H. Patton. ¿Ok? Esto era en 1800, déjame ver si puedo ver bien, 1882. Está utilizando la misma cronología que utilizaron ellos.
para describir lo mismo. ¿Ok? Si nos vamos entonces a los ejemplares de la secta que entregaban en las asambleas o reuniones o en las convenciones, por ejemplo, aquí tenemos un Souvenir Report of the Manchester Convention de los Testigos de Jehová de 1906 a 1907. Tenemos el siguiente extracto, podemos ver el siguiente extracto. Vamos a leer aquí el extracto. Un segundo. Dice: estos 7 tiempos que van a mencionarse en la profecía de Daniel, que conocemos por la interpretación del hermano Russell en el segundo volumen de Estudios de las Escrituras, página 97, representaron los 7 tiempos de los gentiles, el periodo del 606, el número que Barbour le dio, antes de Cristo, hasta octubre de 1914, después de Cristo, porque fue bajo este Nabucodonosor que Israel fue llevado cautivo a Babilonia cuando la corona del reino de Dios fue quitada del rey de Judá y comenzaron los 7 tiempos. En armonía con esto, Dios le presentó a Daniel los gobiernos gentiles como tantas bestias, mientras que el reino se representa como dado a uno como el Hijo del Hombre. ¿Ok? Esto es dentro de ese documento. Si nos vamos de nuevo al mismo documento, encontramos la cronología de Barbour, que Russell utiliza para establecer, si podemos observar, ¿ok?, que el fin, él calculó originalmente el fin llegaba en 1874, pero que Babilonia era destruida en 606. ¿Ok? Ahí están los 2520 años, 7 times, 7 tiempos de los tiempos de los gentiles. ¿Ok? Y hasta hoy día siguen con esta doctrina. Ok, vámonos entonces a otro extracto. Este tiene que ver con Great Pyramid Passages. Fue un documento que entregaron como souvenir también de esa asamblea. Ok, y vamos a leer lo que dice el extracto. En 606 a.C., con el permiso de Dios, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén. Y comenzaron los tiempos de los gentiles a los que se refiere Jesús, Lucas 21-24, en Estudios de las Escrituras, volumen 2, capítulo 4, C.T. Russell prueba de manera concluyente, que los tiempos de los gentiles, el periodo durante el cual los israelitas, primero como nación, luego como pueblo, han estado sujetos a los diversos gobiernos gentiles que han dominado el mundo, es una era de 2520 años, comenzando en 606 a.C. y terminando en 1914. Esto no lo estoy diciendo yo, esto no lo estoy inventando yo, esto está saliendo directamente de los documentos de ellos. Vámonos al souvenir que entregaron en 1910. ¿Ok? 1910. Y vámonos al extracto. Vámonos al extracto que dice lo siguiente: pero lo verdadero, llamado trigo, y lo falso, llamado paja, fueron separados durante el periodo de cosecha de 40 años al final de la era judía, desde el otoño de 29 DC hasta el otoño del 69 DC, y de manera similar, todos los cristianos profesos, verdaderos y falsos, han constituido la Sion espiritual. El reino en su estado preparatorio a lo largo de la edad del Evangelio y en el periodo de la cosecha, al final de la era, desde el otoño de 1874 hasta el otoño de 1914, los verdaderos cristianos llamados trigo y los falsos llamados
cizaña son separados. Entonces, entre 1874, porque esa fecha no fue la que, digamos, vino al fin, la ajustaron para decir que ahí comenzó la cosecha de los ungidos. Y culminó en 1914. ¿Ok? Esto no lo digo yo, lo dice la secta. ¿Ok? Vamos entonces a entrar. Vamos a entrar al video de la profecía y escuchemos. Viste una estatua enorme. Esa estatua estaba de pie enfrente de ti. Tú mismo eres la cabeza de oro. Pero después de ti surgirá otro reino, inferior a ti. Luego surgirá un tercer reino, uno de cobre, que gobernará toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro. El reino estará dividido, y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos. Será el único que permanecerá para siempre. Ok, esa es la profecía de Daniel y la estatua que representa las diferentes naciones en progresión. Este es, digamos, la inversión que está haciendo esta organización en este video, en este pedazo de video, es porque este es el, digamos, este es el corazón de la doctrina de esta organización y lo ha sido desde los tiempos de Russell. No la han cambiado. No han querido cambiar la fecha de la destrucción de Jerusalén incorrecta que tienen de 600, originalmente 606 y últimamente 607 antes de la era común. Están tratando de llegar a las emociones de las personas al ver este tipo de video, al tratar de hacérselos ver más real, ¿ok? Aunque son las mismas imágenes que ponían en las atalayas, o en los libros de Daniel, o en los libros de Apocalipsis. Son las mismas, solamente que estas son videos. Ahora vamos a ver la otra parte que tiene que ver con los 7 tiempos. Y lo interesante de lo que menciona aquí la redacción en inglés es que el ángel que viene del cielo lo llama Watcher. Es un Watcher. Watcher es el nombre o el título que se le daba a los ángeles del libro de Enoch. Los Watchers fueron los que se corrompieron y vinieron a tomar mujeres en la tierra. Eso a mí me llamó mucho la atención, que la Watchtower utilizó ese título
para describir al ángel que viene a cortar el árbol. Así que el árbol son mis enemigos. Pero, después de los 7 tiempos, ¿a quién representa? Pues... eres tú, oh rey. Son inútiles. Por fin, Beltsasar, jefe de los sacerdotes magos. Ninguno de los sabios pudo revelarme la interpretación del sueño que tuve. Pero tú sí podrás. Explícame las visiones que tuve en mi sueño. ¿Qué soñaste? Vi un árbol en medio de la tierra. Era altísimo, enorme. El árbol creció y se hizo fuerte. Y su copa llegó hasta los cielos. Y el árbol creció y se hizo fuerte. Vi a un santo. Esa palabra vigilante en inglés es watcher. Dime, ¿quién es el árbol? Oh, mi Señor, que el sueño se cumpla en los que te odian y su interpretación en tus enemigos. El árbol que viste, que se hizo grande y fuerte, cuya copa llegó a los cielos, el que se veía desde toda la tierra, que tenía un follaje hermoso, mucho fruto y comida para todos, bajo el que vivían los animales del campo, y en cuyas ramas residían las aves del cielo. Ese árbol eres tú, oh rey. Y el rey vio a un vigilante, un santo, que bajaba de los cielos diciendo: corten el árbol y acaben con él. Pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre. Que lo moje el rocío del cielo, y que esté con los animales del campo, hasta que pasen 7 tiempos por él. Esta es la interpretación, y este es el decreto del Altísimo. Oh rey, te van a echar de entre los hombres, y vivirás con los animales del campo, y comerás hierba como los toros. El rocío del cielo te mojará, y pasarán 7 tiempos por ti, hasta que tú sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo puede dar a quien Él quiera. Pero como dijeron que se dejara el tocón del árbol con sus raíces, recuperarás tu reino cuando reconozcas que los cielos están gobernando. Apártate de tus pecados, haciendo lo que está bien, y de tu maldad, siendo compasivo con los pobres. Y puede que se prolongue tu prosperidad. La profecía resaltada por la secta de nuevo.
Pero, ¿cuál es la realidad de la destrucción de Jerusalén? Vamos a ver más páginas apóstatas. Vamos a ver más páginas apóstatas que la organización no le gusta. El libro de la página de National Geographic sobre la historia dice: Jerusalén quedó arrasada en 587 a.C. El poderoso ejército babilónico, bajo las órdenes del caldeo Nabucodonosor, destruyó la capital de Judá y su templo y obligó a sus ciudadanos a vivir en el exilio forzado. Esa es una página apóstata que la organización considera. ¿Okay? Vamos a ver aquí el libro Zondervan Illustrated Bible Dictionary, Diccionario Ilustrado del Bíblico. Y vámonos a buscar a Sedecías. Sedecías. ¿Quién era ese hombre? Dice la Biblia Ilustrada, el diccionario de la Biblia Ilustrada, dice: tercer hijo de Josías y rey de Judá de 597 a 586 a.C. Tenía 21 años cuando empezó a reinar y duró 11 años hasta la caída de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? 586. Jerusalén fue destruida en 586. Ok. Interesante, ¿no? Vamos a ver otro libro apóstata. Ok, vamos a continuar con el discurso de Splain. Sabemos que Jerusalén no fue destruido en 607, así que ya desde allí está mal todo lo que van a decir de los apóstatas. Y hay otros que, aunque no son apóstatas, pueden causar tanto daño como ellos con sus comentarios negativos y sus críticas. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Esto es serio. Supongamos que, por curiosidad, usted entra en un chat o un foro de personas que dicen que son testigos de Jehová. A lo mejor lo son, pero no lo sabe, no los conoce. ¿A qué se estará refiriendo David Splain? ¿A qué tipo de foro? Bueno, tenemos Reddit. Reddit, si ustedes se van a reddit.com y hacen un search, testigos de Jehová, y empieza ahí, mira, ve, apoyo e información para las personas atrapadas por los testigos de Jehová, noticias de la Watchtower, la verdad de la verdad. Noticias, imágenes, información y todo lo demás que tenga que ver con Argentina en Reddit. Ajá. Ok. Entonces, aquí tenemos XTJ, 711 miembros. Testigos de Jehová, hay 3 miembros. Y entonces dice: soy testigo de Jehová que no cree nada, pero sigo dentro. Pregunten lo que sea. Mi vecina es testigo de Jehová y niega educación básica a sus niños. Eso es cierto. Y hay muchos que están adentro y no creen lo que ya están, porque no saben cómo salirse. Porque esta religión es tan coercitiva que te va a restringir y te va a destruir tu vida. Porque tú decides no creer más en estas fantasías de ellos. Yo creo que estos son los foros que él se está refiriendo. Y alguien empieza a hacer preguntas. ¿Vieron el último programa de JW Broadcasting? ¿De verdad creen que fue animador? ¿O creen que los hermanos que escriben los artículos de la Atalaya saben lo que es el mundo real? ¿Se darán cuenta de lo difícil que es la vida aquí afuera? Y luego otros responden con comentarios negativos también. Usted no sabe si estas personas son apóstatas o solo son hermanos que están muy mal espiritualmente. ¿Pero importa eso? ¿Cómo le hacen sentir? Muy mal espiritualmente. Muy mal espiritualmente es equivalente a una persona que tiene dudas de lo que le están enseñando no es cierto, y este sinvergüenza quiere más bien acusarlo de ser débil espiritualmente por no creer las fantasías de ellos, como la fecha 607 que no tiene fundamento histórico.
Y porque se lo dio Barber equivocadamente y Russell era tan ingenuo que aceptó ese número y lo siguió utilizando. Y se metieron en un hueco que están excavando, cada vez excavan más ese hueco porque no quieren rectificar la realidad. Cuando sale del chat, ¿se siente animado? ¿Con ganas de ampliar su ministerio? ¿Más convencido que nunca de que Jehová tiene una organización a la que usted ama y de la que se siente agradecido y orgulloso de pertenecer? ¿O más bien se queda triste, inquieto o incómodo? Alguien podría decir, tengo que participar en ese chat para ayudar a esas personas, pero es que no deberían estar ahí. Aunque no sean apóstatas, no se están haciendo ningún bien. Quedarse en ese foro para ayudar a alguien sería como tomarle de la mano mientras se bebe el veneno y además beber un poquito para que no beba solo. Esa es la comparación más estúpida, sinceramente. Esa es una comparación sumamente estúpida. ¿Qué tiene de diferencia? ¿Qué tiene de diferencia si miembros de la organización que tienen dudas se reúnan físicamente o virtualmente? Si ustedes se están reuniendo por Zoom, es una reunión virtual. Entonces, si el método de reunión es un foro donde múltiples personas pueden llegar a opinar y hacer críticas constructivas sobre la secta, ¿cuál es el problema? El control. El control de la información es lo que le preocupa a este hombre. Ya. ¿Qué tiene de malo que un adulto se vaya y se reúna con otros adultos a conversar esto y la forma que la interpretan ellos? ¿Qué tiene de malo? Pónganse a pensar. Él lo describe como veneno conversar con otras personas de las creencias bíblicas que enseña esta organización. Eso debe de ponerlos a pensar. ¿Qué tiene de malo que discutas creencias bíblicas que supuestamente se discuten en los estudios de los libros, estudios de congregación, que dan en la plataforma o que dan en los broadcasting? ¿Qué tiene de malo discutir esa información y comprobártela que es cierta con la ayuda y cooperación de otros adultos, como se hacen investigaciones dentro de la universidad? En la universidad tienes en múltiples cursos la asignación de hacer grupos de estudio para poder redactar un asunto que nos están mandando a hacer, pero tiene que hacerse en un grupo de 4, 5, 6, 8 estudiantes. Y la investigación la tenemos que hacer compartida porque no todo el mundo puede abarcar la información una sola persona. Entonces, uno investiga tal punto, otro investiga tal punto, otro se va a investigar otro punto. Y cuando nos reunimos, entonces discutimos los diferentes descubrimientos que hemos tenido, porque somos adultos y capaces de razonar y de pensar críticamente sobre lo que estamos enseñando, y tenemos que comprobarlo que funciona. Pero a este individuo, a este señor le preocupa mucho que eso se haga. Tenemos que seguir el consejo que encontramos en Romanos 16, versículo 17. Pensemos en el chat imaginario que acabamos de describir mientras leemos Romanos 16, versículo 17. Piensen en todos los comentarios negativos que hay en ese chat. No sabemos quién los dice. Y ahora leamos Romanos 16, 17. Dice, hermanos, ahora les ruego con firmeza que vigilen a los que crean divisiones y obstáculos que van en contra de las enseñanzas que han aprendido y que los eviten,
Pensemos en el chat. Vamos a leerlo de nuevo. Romanos 16, 17. Ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a lo que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contrario a la enseñanza que ustedes han aprendido y que los eviten. Ok, vamos a tomarte el consejo, David Blaine. Vigilen a los que causan divisiones. Ustedes dividen familias, separan padres de hijos, separan esposos de esposas y de abuelos y de amistades. Ustedes causan excesivamente divisiones dentro de la organización. Contrario a las enseñanzas que ustedes han aprendido, bueno, David Blaine, yo creo que en el transcurso de la historia de esta secta, no podemos estar de acuerdo en muchas de las enseñanzas que hemos recibido porque todo el tiempo cambian. Entonces, si ustedes cambian la enseñanza, la causa de tropiezo son ustedes. Porque una cosa es leer esto y otra cosa es leer su literatura y su doctrina que cambia todo el tiempo, todos los años cambia una doctrina. Quizás en un año cambia múltiples veces. Quizás en un año cambia múltiples veces. Entonces, ¿de qué está hablando este hombre? Vamos a ver cómo lo interpreta, honestamente. Pensemos en el chat. ¿Crea divisiones? No, Sí. abre la mente. ¿Podría ser un obstáculo para la fe? ¿Podría? No, ¿Va podría. en contra de lo que hemos aprendido? No Exacto. tenemos ni que contestar esa pregunta. Obviamente va en contra de lo que ustedes han enseñado, porque lo que ustedes han enseñado es completamente opuesto a lo que se enseña hoy. Es que esto es absurdo. Si yo le enseño algo a un testigo de Jehová que no conoce del pasado de esta organización y entra en conflicto la enseñanza actual con la que se enseñaba por décadas y la cual causó muertes de personas a consecuencia de esa doctrina, como la variante de la aceptación o negación de sangre, o como las fechas de Armagedón que nunca se cumplieron. ¿Quién es el culpable de sangre? ¿Quién es culpable de sangre? Los líderes de esta secta, que por su antojo de modificar algo, porque supuestamente es una nueva revelación y agrega luz. Déjeme decir una cosa, señor Blaine. Si tú enciendes un foco, si yo enciendo un foco, este foco, y yo le puedo incrementar los lumens, que es la intensidad de la luz, eso no mata la luz anterior, eso suma sobre la luz que estaba puesta. Porque estoy incrementando la intensidad de la luz. No es que prendo una y después digo, esta hay que esconderla porque esta luz vieja y vamos a prender otra, esa luz nueva. La luz no se hace más brillante. En el caso de la interpretación de ellos, la luz no se hace más brillante. Solamente se cambia. Más brillante significa sumar información sobre la actual y reforzar la actual con información nueva. Se refuerza la actual, se intensifica la actual. No se bota a la basura y se empieza de cero. Sea a propósito o no, esos comentarios podrían debilitar nuestra fe. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice Pablo al final del versículo 17? Dice que los evitemos. Exactamente. Entonces ahí entramos a lo que Blaine está tratando de hacer, que es que el seguidor de la secta se tape los ojos y que se formule una realidad nueva a las enseñanzas y doctrinas de esta organización, por más contradictorias que sean del pasado. Sigue
haciéndote el menso, sigue haciéndote el bruto. No utilices tu pensamiento crítico. Tápate los ojos, no mires, no razones y crea una realidad ficticia para ti. Es lo que te está pidiendo David Blaine. Ahora, me gustaría decirles algo a los que participan en estos chats o foros. Tal vez se valgan de ellos solo para desahogarse, por decirlo así. Quizás están pasando algunas cositas en la congregación que no entienden o decisiones de los ancianos con las que no están de acuerdo. Así que escriben lo que piensan en el foro para desahogarse y así se sienten mejor. Es interesante que diga eso, ¿no? Es interesante que él diga eso. Se tienen que desahogar en el foro. Y lo tienen que hacer de tal forma que tienen que hacer en el anonimato, porque si ellos se van a desahogar con los ancianos, con los que tienen que velar por el rebaño, el criticar los van a expulsar. Este man es cínico, este tipo es un cínico, honestamente. La hipocresía de este hombre es increíble. ¿Y cómo él sabe que esto está sucediendo en los foros? Porque tienen espías allá adentro viendo lo que está pasando. Así como vienen al canal y entran aquí a insultar, a meter comentarios, a hacer estupideces, y yo los detecto y sinceramente a mí me da igual porque yo también los voy a insultar, porque yo no voy a jugar limpio. Él al final de este discurso dice que estamos en guerra. Ok, estamos en guerra. ¿Tú crees que en guerra se juega limpio? No, ellos juegan sucio. Ellos juegan sucio y te lo dice al final de este discurso. Entonces, cuando yo detecto que entran estos individuos de esta secta aquí a tratar de insultar y a tratar de desacreditar lo que se está diciendo, yo no juego limpio con esos sinvergüenzas. Porque él les está diciendo a los miembros de esta organización que sean sucios en la guerra. Sí, van a prestar atención a eso. Pero, ¿qué hay de los que lean sus comentarios? ¿Cómo les afectarán? ¿No se sentiría fatal si por culpa de sus comentarios negativos alguien dejara la verdad? Yo sé que usted no quiere que eso ocurra, así que por favor, tenga cuidado con lo que diga. Bueno, alguien podría decir, las advertencias sobre los apóstatas son para los que están débiles, pero eso a mí no me afecta. Yo estoy fuerte espiritualmente. Eso es como si un levantador de pesas pensara que puede beber veneno y que no le pasará nada porque él es grande y fuerte. No somos tan fuertes, tan espirituales, ni tan inteligentes como para que no nos afecte el veneno de las ideas apóstatas. ¿Escucharon cómo los insultó? ¿Escucharon cómo insultó él a su gente? Lo escucharon. Yo quiero que ustedes, el que no tiene la mente abierta, el que no está prestando atención detalladamente a lo que este hombre está diciendo, acaba de insultar a más de, si supuestamente son más de 8 millones de testigos de Jehová, ese hombre los acaba de insultar en su cara y ustedes están... Se los acaba de decir. Ustedes no son lo suficientemente espiritual, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente fuertes. Vamos a escucharlo. Eso es como si un levantador de pesas pensara presten que atención. puede beber veneno y que no le pasará nada porque él es grande y fuerte. No somos tan fuertes, No somos tan fuertes, espirituales, ni tan inteligentes como para que no nos afecte el veneno de las ideas apóstatas. Los acaba de insultar de brutos y ustedes le hacen caso a ese sinvergüenza. Eso es un insulto y ustedes se lo acaban de tragar. ¿Cuándo podríamos sentirnos presionados a leer algo escrito por los apóstatas? Piense en esta situación. Usted tiene una estudiante de la Biblia y el esposo le envía a ella un enlace a una página apóstata y le dice, lee esto para que veas dónde te estás metiendo. Su estudiante está preocupada y le pide que lo lea para saber qué piensa. Pues no debería hacerlo, porque Pablo dice, evítenlos.
Así que no deberíamos leer información apóstata o buscar en las redes sociales para ver qué dicen de nosotros. ¿Qué podría decirle a su estudiante? Bueno, ya que los insultó, ahora les está diciendo que no pueden leer la información que se les está dando porque no debemos ver esa información. Espérate. A mí, cuando yo estuve dentro de esta secta, decían que uno tenía que estar preparado para dar una defensa de la fe. Ahora te está diciendo, huye. ¿Se dan cuenta cómo cambian la doctrina? Si anteriormente es ponte el escudo y utiliza la espada, ahora te dicen huye. Huye de un ex miembro de la organización. ¿Por qué tienes que huir de un ex miembro de esta organización? Porque no tenemos el mínimo respeto por ellos, no los valoramos como los valoran ustedes y no tenemos miedo de decir las cosas tal como son dentro de esta organización. Ya ellos nos sentenciaron a nosotros y ahora están sufriendo las consecuencias de haber maltratado a tanta gente que se ha salido de esta organización, o voluntariamente o a la fuerza. Podría decirle algo así. Puedo entender que esto te preocupe bastante. Y es normal que quieras saber dónde te estás metiendo. Una sugerencia. No tenemos nada que esconder, así que cuando vayas a las reuniones, presta atención a lo que dicen los hermanos. Fíjate en cómo nos tratamos unos a otros. Averigua cómo se financia nuestra organización. Conoce a los ancianos y a sus esposas. Saluda al superintendente de circuito y a su esposa. Visita la central mundial o la sucursal. Yo voy contigo, yo te ayudo. Quiero que conozcas a fondo nuestra organización. Si lo haces, seguro que te darás cuenta de que lo que dicen sobre nosotros es mentira. Aguántate. Entonces, lo que él está recomendando, si un estudiante que está con un testigo de Jehová aprendiendo las doctrinas de la organización le pregunta, explícame esto que me acaban de pasar, la respuesta, la recomendación es, no trates eso, no trates de resolver esa inconveniente, sino más bien vete por lo emocional, por lo que puedes ver y por lo que lo puede atraer a la organización. No por la doctrina, sino por lo que puedes ver o sentir. Y este es el otro método que describen los expertos en sectas, que es la venta suave, digamos la venta sutil de la organización. Entonces, no mires las cosas feas que dicen los ex miembros y concéntrate en las cosas bonitas como hablar con los ancianos falsos o los demás miembros de la organización que mientras eres un estudiante te van a estar tratando como lo máximo hasta que te conviertas a la organización y se olvidan de ti porque ya tú no eres tan importante. Que vayas a la sucursal, conozcas lo superficial de lo que pasa en la sucursal, ver la imprenta, ver a los betelitas cómo trabajan, ve a Warwick, aunque no se puede ahorita mismo por pandemia, porque ellos quieren que se concentren en lo visual, en lo atractivo, y decir, puedo pertenecer a esta organización mundial que tiene millones y millones de dólares. ¿Ok? Porque es la venta, lo que tú miras, lo que vende, no el contenido. El contenido que está aquí no lo estudias. Estudias lo que está en las publicaciones de ellos. Y no quieres que leas información de los ex miembros porque se van a dar cuenta de toda la porquería que pertenece allá adentro. Vamos a continuar.
Quizás se les ocurra algo mejor. Esta es solo una idea. Solo unas gotas de veneno en una bebida son suficientes para hacer mucho daño. Los apóstatas a menudo mezclan algunas verdades con mentiras. ¿Recuerdan a Elifaz, uno de los supuestos amigos de Job? Algo de lo que dijo era verdad. Busquemos Job, capítulo 5, versículo 13. Job, capítulo 5, les doy un momento, versículo 13. A ver si lo que voy a leer les suena familiar. Él atrapa a los sabios en su propia astucia, para arruinar los planes de los maquinadores. Atrapa a los sabios en su propia astucia. ¿Les suena familiar? Claro, el apóstol Pablo dijo lo mismo en 1 Corintios 3:19. De hecho, la referencia marginal, la letra pequeñita que vemos aquí, nos lleva a 1 Corintios 3:19. Es posible que Pablo estuviera citando a Elifaz. Ahora, primero les dice que son débiles, que no son fuertes, que no tienen espiritualidad. Y ahora los quiere hacer ver que son sabios y aún sabios también caen. Hasta los sabios caen. Este hombre no tiene vergüenza de insultar a la gente, sinceramente. Así que eso era cierto. Pero, ¿qué pensaba Jehová de todos los argumentos de Elifaz? Vamos a leer Job 42:7, para ver la opinión de Jehová. Job 42, versículo 7. Cuando Jehová terminó de hablar con Job, Jehová le dijo a Elifaz el temanita: Estoy furioso contigo y con tus 2 amigos, porque ustedes no han dicho la verdad sobre mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Algunas verdades mezcladas con mentiras. Algunas verdades mezcladas con mentiras. Y vamos a ver un ejemplo de una verdad mezclada con mentira de David Splane en este discurso más adelante. Además, parte de lo que dijo Elifaz estaba inspirado por demonios. ¿Cómo lo sabemos? Él lo reconoció. Vayamos a Job 4, versículos 15 a 17. Les doy un momento, es muy interesante. Job 4, 15 a 17. Elifaz dice: Un espíritu pasó por delante de mi rostro, el vello de mi cuerpo se erizó, entonces el espíritu se detuvo, pero no reconocí su apariencia. Parémonos aquí por unos segundos. No reconocí su apariencia, así que él no sabía con quién estaba hablando, tal como alguien en un chat o en un foro quizás no sepa con quién está hablando. Continuamos leyendo. Había una silueta frente a mis ojos, y tras un silencio, oí una voz. ¿Acaso puede el hombre mortal ser más justo que Dios? ¿Puede el hombre ser más puro que su Creador? ¿Debería sorprendernos que un demonio se involucrara en la conversación entre Job y sus falsos amigos? Pues no. Aquello no era un asunto cualquiera, era algo importantísimo. Satanás había desafiado a Jehová delante de todos los ángeles, diciendo que ningún hombre sería íntegro bajo prueba. Aquel demonio estaba usando a Elifaz para desmoralizar a Job y debilitar su fe. Job tenía que luchar por su fe, y eso es lo que hizo. Ahora, yo espero que no esté insinuando que dentro de los foros o páginas de internet haya espíritus interviniendo. Y volvemos entonces a la parte del temor, a incitar el temor en las personas. Hey, es fácil si tú quieres identificar a un testigo de Jehová, es fácil. Pregúntale que hable mal del cuerpo gobernante. Simplemente pregúntale que hable mal del cuerpo gobernante. Si es testigo de Jehová, pregúntale que hable mal del cuerpo gobernante. Y si se pone necio y no lo quiere hacer,
Entonces, digamos que es un auténtico testigo de Jehová. Pero si no le importa y los insulta, entonces, obviamente, ya se fregó al haber hecho eso. Ya, es por gusto. Porque la doctrina de los testigos de Jehová es que tú no puedes hablar contra ellos. Tú no deberías hablar en contra de ellos. Porque ya prácticamente vas derechito a la destrucción. Entonces, de poder identificar a un testigo de Jehová es fácil. No es difícil. Y hay muchos que son de doble cara. Entonces, igual son de falsos. Entonces, si tienes doble cara, si tienes doble vida, entonces eres otro falso. Y yo no sé qué haces dentro de esta organización. Obviamente estás allá adentro porque tienes que estarlo. Pero hay muchos que son hipócritas. Ok, aquí voy a finalizar la primera hora de este video y voy a continuarlo en un segundo video porque la cantidad de información que ha tenido este discurso contra los ex miembros de esta organización y contra los medios de comunicación es de mucha importancia a considerarlo. Pero obviamente el contenido es demasiada información, así que vamos a hacer una pausa aquí y continuamos en una segunda parte.